Estamos ahora con Gabriel Slavinsky, politólogo. Vamos a hablar un poquito de política en un año electoral con muchas novedades. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Empezamos por el tema Congreso. Extraordinarias, mucha actividad. La semana pasada se avanzó en la suspensión de las PASO en diputados. Pasó al Senado. Esta semana, el miércoles, se trata de ficha limpia. Por ahora es un primer paso triunfal del gobierno haber ganado con tanta amplitud, digo, la votación. Sí, te lo resumo en dos palabras. Un triunfo quizás sorpresivo por la magnitud, pero el Senado es otro mundo. Hay que volver a barajar, dar de nuevo. Y creo que ahí hay una jugada que es menos de confrontación y de riña de box y más parecido al ajedrez. Algo microscópico en donde el gobierno va a tener que hacer ciertos equilibrios y sobre todo creo que algunas concesiones que no están en su mapa de recorrido. Pero está claro de que fue un triunfo importante, ¿no? Me parece que algo de un gobierno que asumió con una enorme debilidad legislativa y termina aprobando algunos momentos, algunas leyes, como la ley ómnibus en aquel momento, que no se pudo, pero sí salió en una ley bases, y ahora en esta extraordinaria, que me parece que en diputados sí recibe como un respaldo, un espaldarazo importante para un espacio que realmente tiene una amplia minoría en el Congreso. Y también con el quiebre de otros bloques, porque el radicalismo votó dividido y sobre todo el PJ votó dividido, donde allí hubo quienes votaron a favor, otros en contra, otros se abstuvieron y algunos gobernadores que directamente acompañaron al gobierno. Sí, en la estrategia creo que del gobierno, y la verdad es que con éxito y lo hacen bien, es como, bueno, quizás todo gobierno en un primer año, no solamente es el mérito de Milei y compañía, sino esto de tratar de avanzar con la propia agenda, pero también generando incentivos y estímulos para romper la rival, ¿no? Para resquebrajar las posibles oposiciones en donde se unan y aúnen esfuerzos en contra del gobierno nacional. Y me parece que sí, en ese sentido, doble triunfo. Y en este sentido, ¿cómo ves de aquí en adelante en este año electoral, por ejemplo, al Partido Justicialista? Por un lado Cristina, por otro lado Kicillof, por otro lado los gobernadores. ¿Puede haber una unión o no? Bueno, vos sabés que no hay que subestimar jamás al peronismo. A mí me parece que es un poco imprudente de parte del presidente que su objetivo sea ponerle el último cajón, el último clavo en el cajón del peronismo, que tanto mal le hizo al país. Me parece que es un poco imprudente, hasta impaciente. Uno diría que es el partido que usualmente tiene las mayorías, que por supuesto que hoy está en retroceso, pero no subestimaría la situación. Me da la sensación de que sí, es verdad, el peronismo lucha por sobrevivir. Mientras la libertad avanza, pero tampoco nos puede confundir. Esto es una consecuencia de un escenario electoral en el que triunfó Milei en el 2023 y se avecina la siguiente elección de ese momento. No es que esto es algo sostenido en los últimos 5 años o en la última década. Para nada. Hubo una elección sorpresiva en la que ganó Milei, que se votó una alternativa que no fue la ancha avenida del medio, sino que fue por afuera, outsider, condenando a la política sin lugar a dudas, pero que hoy en día no diría que hay que subestimar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque esta es la primera elección que viene después de aquel momento. ¿Y cómo lo ves posicionado al gobierno para este año electoral? Bueno, claramente muy bien. Digo, me parece que ha cumplido en el contrato electoral las premisas fundamentales. Atacar la inflación, ocuparse de la economía y ordenar las calles. Entonces uno dice, bueno, la letra grande, el corazón del contrato electoral, ¿lo ha cumplido? Bueno, uno podría decir que sí, por eso tiene la aprobación que tiene. También es verdad que hay pequeñas cosas en la letra chica que quizá genera cierta confrontación. Y encima lo aprovecha, creo que Milei en persona, porque digo, el PRO tiene una posición incómoda, porque dice nosotros queremos acompañar el cambio, entendemos esta cuestión central que es tan importante, pero hay cosas que no nos gustan, el tono, la forma, el modo de gestión, podría ser de otro modo, entonces ahí tienen el PRO, lo mismo el radicalismo y por supuesto la oposición. Entonces me da la sensación de que va a capitalizar la Libertad Avanza los éxitos, por lo menos los éxitos centrales del gobierno de Milei. Ya que nombraste al PRO, ¿cómo ves esa división que hoy por hoy se ve entre Macri y Bullrich? Bueno, yo creo que acá hay una cuestión de base central y anterior, que es que Milei ve al PRO que no tiene razón de ser, que digamos, la forma en que adquiere la herramienta electoral hacia el 2025, la más exitosa y la más lógica para este momento,
con el objetivo de combatir a los otros, es la Libertad Avanza. Por lo tanto, ¿cuál sería la lógica de que exista el PRO? Uno diría en la posición de Milei, por supuesto que la tribu PRO dice, no, nosotros somos otra cosa, nosotros somos más republicanos, institucionalistas, nos cuidamos en los tonos, creemos en la política, en la gestión, en la eficiencia. Después podemos estar de acuerdo o no si lo han logrado cuando fueron gobierno, pero me parece que ahí se juega. Entonces, vos fíjate la respuesta que dio hoy en una entrevista el presidente. Dijo, mirá, nos está yendo bien en la economía, nos ocupamos de la inflación, la popularidad es buena, estamos arriba del 50% y tenemos una intención de voto alta. ¿Cuál sería la lógica de votar al PRO? Parecería decir, somos la mejor herramienta para combatir al peronismo. Eso es lo que parece que dice Milei. Por lo tanto, no estoy diciendo que tenga razón y no estoy diciendo que el PRO no tenga razón de ser. Lo que digo es que en la negociación que se está dando en estos momentos, Milei actúa con fortaleza muy evidente. Gabriel, gracias y tendremos muchas charlas de estas durante este año electoral. Por favor, un placer. Gabriel Slavinsky, politólogo, y ahora otras noticias del día en esta síntesis. Patricia Bullrich en Salta. La ministra de Seguridad viajó al poblado de Aguas Blancas para enterrar el primer poste del alambrado con el que se quiere frenar la inmigración de bolivianos. En Migraciones de Puerto Chalanas inauguraron el sitio seguro para víctimas de trata, junto al gobernador Gustavo Sáenz. El vuelo a Merlo garantizado. Aerolíneas Argentinas y el gobierno de San Luis firmaron un acuerdo que permitirá la continuidad de la ruta desde Buenos Aires hacia la ciudad turística de Merlo. De esa forma, la provincia se hará cargo de cubrir los costos en caso de una ocupación por debajo de los márgenes deseables. Jueces exhortan al Senado a que rechace la ley antimafia. En una nota enviada a las autoridades y a los bloques de la Cámara Alta, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana expresó su preocupación y rechazo ante el proyecto por considerar que, bajo el argumento de combatir el crimen organizado, violenta gravemente garantías consagradas por la Constitución Nacional. Atropello de una niña en Punta Lara. La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó que se le retire la licencia de conducir al hombre que embistió a una niña de 10 años cuando manejaba con 2,44 gramos de alcohol en sangre. El conductor de 44 años ya fue liberado.